La cantidad de novelas que empiezan así. Hola personitas hermosas, bienvenidas al canal de Letras y Trazos, el canal de reseñas sin spoilers. El día de hoy tenemos un reto completamente nuevo en el canal. No se espanten, lo que quiero decir es de que la novela que vamos a tocar el día de hoy es especialmente complicada de reseñar, al menos de la forma en la que yo quisiera reseñarla. Así que sin más rodeos, empecemos. Juego de extravío, una novela que entra en el género de aventura, fantasía, misterio, thriller psicológico, romance, supernatural, relación chico-chico, shonen ai, como mejor lo ubiquen, y el último género que realmente nos ha detenido al momento de tratar de hablar sobre esta historia, horror, escrita por Ten Yuan Shin, contando con 139 capítulos más un extra, lo cual se puede traducir a 5 arcos. ¿Y por qué me atrevo a decir que esta novela es horrendamente difícil de reseñar? Bueno, aquí les traigo una verdad que todo el mundo conoce, pero me toca señalarla. El terror, el género del horror, es el género más difícil, a mi parecer, de reseñar y o recomendar. Es el género más subjetivo. Lo que a mí me puede aterrar, fácilmente a ti te puede causar risa. Yo no puedo ver una extracción de un diente, pero ahí ves a mi amiga siendo dentista y manejando los dientes en un frasco de jarabe, así que... Creo que es un pequeño ejemplo muy bien hecho de cómo nuestras ideas sobre el terror son bastante distintas, ya que tenemos esta idea un poco torcida del terror y el morbo y la incomodidad y cómo están relacionados entre sí. Para futuro, guarde mis palabras, en caso de aparecer este tipo de escenarios yo voy a avisar con antelación, porque sí, hay historias dentro de este género de terror, horror, que realmente necesitan una muy buena advertencia en la etiqueta, y otras que realmente no entiendes por qué está puesta en ese género. Sin meterle más el susto a nadie, empecemos de una buena vez a reseñar Juego de extravío, una curiosa novela. Dando un poco de contexto sobre qué trata esta historia, nuestro personaje protagonista ha muerto. ¿Qué? La cantidad de novelas que empiezan así. Pero volviendo al tema, ha fallecido en un accidente automovilístico y en sus últimos momentos de conciencia se le da la oportunidad de participar en un juego de citas. Qué extraño, casi siempre es al revés. Sí, también debería pensar que es un juego de supervivencia, pero no. Al haber tenido una muerte tan rápida y no haber podido experimentar una relación y ser un amante de las bellezas, decide tomar la oportunidad y meterse en ese juego de lleno, llevándolo a otro mundo separado donde se encuentra con un montón de otras personas que al igual que él son jugadores, dando inicio así el primero de muchos juegos, con la única indicación de que debe de besar a la persona más guapa de todo ese nivel. Sí, estoy muy segura que en estos momentos te estás preguntando, ¿y los sustos, güey? No te culpo, pero aquí viene el remate de la historia. Aunque nuestro protagonista está sumergido en este juego de citas, el resto de personas que están con él no están en el mismo juego, están en un juego de supervivencia de terror. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Deben de buscar al ente maligno del nivel y tienen que buscar la forma de aplacarlo antes de que éste los mate. Ambas situaciones se superponen y crean lo que tenemos ante nosotros como juego de extravío. A estas alturas ya han debido de suponer lo obvio. Sí, esta historia está basada en arcos, en otras historias donde participan nuestros personajes. No es solamente una historia lineal y completa. Aunque la idea principal de fondo está ahí en el fondo, lo emocionante está en los escenarios terroríficos que se han armado y por los cuales nuestro protagonista ha de pasar. Y creo que esta es la mejor parte de la historia. Es como si tú estuvieras tratando de leer una historia de terror, pero sin leer una historia de terror. Porque la visión y percepción de nuestro protagonista es de que es un juego de citas. Nada malo está pasando, ni nada malo le va a pasar. ¿Por qué debería? Es un juego de citas. Pero por el otro lado, la narración por parte del autor nos demuestra una historia lúgubre, un ambiente oscuro, frío, una situación peligrosa, de riesgo, cargada de todos los sentimientos negativos propios de la historia, que lamentablemente para poder darnos estas dos visiones, una tan colorida y otra tan gris sobre el mismo evento, tiene que hacer uso del infodumping. Pero créanme que esas partes son las que uno más disfruta. Puesto de otra manera, la trama de esta obra es como en esas típicas películas de terror,
Ya saben, esas donde están marcadas por los 5 clásicos protagonistas: el líder del equipo, la porrista, la inteligente, el tipo que a nadie le agrada y el tonto del grupo. Ahora imaginen que todas esas historias de terror estuvieran contadas por la visión del tonto del grupo. Bueno, es una comparación un poco burda, pero va de acuerdo con la novela. Tienes una historia con muchos elementos sombríos y oscuros que no llegan a tocar un tema tabú en sí, con un punto de vista optimista. Es una mezcla extraña, pero algo adictiva de leer. Dicho esto, podemos hablar un poco más de los personajes. El personaje del cual tenemos más tiempo y voz es obviamente el protagonista. Las otras partes con las cuales interactúa, incluso de forma romántica, tienen una ligera conciencia del protagonista, pero no de sí mismos. Y el protagonista va descubriendo esto poco a poco a lo largo de la historia, modificando su punto de vista positivo a uno un poco más objetivo. Obviamente esto transcurre a lo largo de la historia y es un cambio demasiado sutil que tiende a volver nuevamente al punto de vista positivo y color de rosas, que genera que el lector no crea realmente en ese cambio y que solamente lo vea como una manipulación del guión. Pero créanme, está y existe. Es un desarrollo pequeño y lento. Nos demuestra lo ambiciosa que fue al momento de ser creada esta historia. Alerta de spoiler, o lo que yo creo que es tomado como spoiler, pero no tengo otra forma de exponerlo. Sí, el protagonista, aquel que lo ve desde un principio como simplemente una búsqueda de citas donde no debe de salir herido ni mal parado, poco a poco cambia su punto, poco a poco cambia de idea. Está en un lugar donde no puede ser dañado, pero ve cómo los demás sufren y mueren en el proceso de algo que él ni siquiera puede interferir ni participar. No tiene un poder, pero sí el conocimiento y una conciencia que es poco a poco culpable. Pero no se desarrolla a un filántropo que desee la salvación para todos, sino que genera algo muy humano y fácil de empatizar con el propio lector, que es el egoísmo. Sí, suena demasiado loco y trillado, lo sé, pero escuche mi razonamiento. En el camino, el protagonista sí tiene una conciencia culpable, sí, siente que las cosas están mal y no deberían de seguir ese ritmo, pero su preocupación principal radica en qué será de él ahora que es consciente de todos estos puntos. Ya que te saltaste la parte de los spoilers, realmente no hay mucho que decir de los personajes de fondo. Sí tienen una razón de ser, sí están justificados de cierta manera, pero tampoco nos ahondamos en ellos. Incluso cuando la propia historia trata de profundizar en sus propios personajes secundarios o de fondo o cualquier otro tipo que no sea el protagonista, patina un poco, ya que de alguna u otra forma se involucra con el plot twist de toda la historia. Y al menos, según mi teoría, el autor estaba muy receloso de que el plot twist se diera a conocer antes del tiempo que debía de hacerlo. De ahí que fuera tan celoso de su propia información, lo que nos da personajes olvidables. Lo siento. Hablemos del mundo. Bueno, de los mundos. No voy a mentirles, las primeras historias que fueron separadas para poder crear el escenario terrorífico están muy bien elaboradas. Nos demuestran tanto el punto del autor sobre la historia, que es de terror, y el punto totalmente colorido y florido del protagonista. Se hacen pequeñas alusiones a las cosas de color, a los detallitos, al ambiente oscuro, sombrío o simplemente desolado. Y ya que parece una información necesaria para darte una idea de qué mundillos te puedes encontrar dentro de la novela, las temáticas que se toma es espíritu en la escuela, un buque de lujo, el pueblo donde se hacían muñecas, una situación muy similar a lo que es Escape Room, y por último, un hospital con un sanatorio. 5 escenarios que el autor es capaz de escenificar y de que actúen de forma interactiva con el propio personaje, dándoles una función y no solamente un telón de fondo. Y bueno, ya saben qué pregunta sigue a continuación. ¿Qué les puedo decir? Juego de Extravío es una de las novelas que me parece muy buena para poder iniciarse en esto de las historias de terror que son un poco más largas. Recordemos que tiene más de 100 capítulos, ya que de cierta manera juega a lo seguro con el propio protagonista y el propio lector. Mantiene los límites muy marcados y hace la diferencia entre la historia romántica
y el resto de la historia, preparándonos para ese pequeño momento en que esa línea, ese límite, empiece a flaquear. Repito mis palabras, es como si estuvieras leyendo una historia de terror sin estar leyendo una historia de este género. Es el equivalente de lanzarte al vacío, pero resulta que existe una red en el fondo. Sí, es muy posible que te magulles, pero seguirás vivo. Soy consciente de lo molesto que puede llegar a resultar tener un personaje que no se interesa en su propia historia, o que reniega de la misma. Pero este formato es una forma que ha encontrado el autor para poder leer este tipo de temáticas con una especie de salvo seguro. Por otro lado, los mundos y las propias historias individuales están bien fundamentadas. Sí, claro, es una historia a la cual se le ha juzgado mucho por el tipo de final que tiene. Pero llegados a este punto, ¿realmente vamos a darle el valor a una historia solamente por su final? Y eso sería todo por la novela del día de hoy. ¿Les gusta este tipo de historias? ¿Quisieran más historias de esta temática por el canal? Podríamos aprovechar que octubre está a la vuelta de la esquina y hacer una especie de temática por ese mes. Ya saben, Halloween, terror, bla 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 bla. Aunque también podríamos utilizar la sección de top del canal de septiembre para recomendar algo para octubre. No sé, ¿cuáles son sus opiniones? Recuerden no tomar demasiado en serio los juegos de citas, que la realidad es ajena a la ficción, y que todo lo que hablamos aquí y hoy es un fragmento de letras y trazos. Yo soy Delet y me despido. Bye bye.